Bien, en cirugía el tema principal es abdomen agudo. Y el abdomen agudo puede ser de diferentes tipos. Abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo, hemorrágico, isquémico, vascular, traumático, etc. En la mayoría o en prácticamente todos los abdómenes agudos, el síntoma principal siempre va a ser el dolor. ¿Ya? Vamos a empezar entonces hablando del dolor, sobre todo en el abdomen inflamatorio, que es el más frecuente. El dolor puede ser de dos tipos, dolor visceral o dolor parietal, en general. ¿Qué diferencias tienen? El dolor visceral estimula cierta capa del peritoneo. ¿Cuál? Fácil, el peritoneo visceral. Y a la derecha, mientras el dolor parietal estimula el peritoneo parietal. Por cierto, ¿de qué capa embriológica viene el peritoneo? Del mesodermo, ¿sí? Mesodermo. La mayoría de intestinos, de vísceras, vienen del endodermo, pero el peritoneo viene del mesodermo. Este peritoneo tiene dos capas, visceral y parietal, ¿cierto? Entonces, bien, el visceral estimula el visceral y el dolor parietal estimula el parietal. ¿Qué vía nerviosa estimulan? Esto es lo que más preguntan respecto a este tema. El dolor visceral estimula la vía simpática, mientras el dolor parietal estimula la vía somática. ¿Ya está? Tienen sus diferencias, más que en las estaciones, en la velocidad. La velocidad de transmisión del dolor visceral es muy lenta, mientras la del dolor parietal es rápida. Por eso que el dolor visceral suele ser un dolor sordo, inespecífico, mal localizado. Es el dolor típico de las primeras horas de la apendicitis, ¿sí? De las primeras 4 o 6 horas. Mientras el dolor parietal corresponde al dolor localizado, que ya sucede en las horas avanzadas de una apendicitis, por ejemplo. Ahora, el tipo de fibra que estimulan es distinto en cada uno de ellos y de eso depende el tipo de dolor que van a tener. Por ejemplo, vamos a usar el cuadrito de abajo a la derecha, que tenemos los diferentes tipos de fibra. ¿Qué fibras nerviosas existen? Esta parte derecha de la lámina es más que nada, lo vamos a ver en anestesiología. Sin embargo, ¿qué nos sirve ahorita? ¿Qué tipos de fibras nerviosas hay? Hay fibras tipo A, tipo B y tipo C. Es más, la tipo A se divide en alfa, beta, gamma, delta. ¿En qué se diferencia cada una de ellas? En la cantidad de mielina que tienen. Las fibras tipo A, alfa, tienen mucha mielina. Independientemente de las 4 cruces, es la que más mielina tiene. Y así va bajando hasta llegar a las fibras tipo C, que tienen poca o prácticamente nada de mielina. Por lo tanto, las fibras tipo A son más especializadas en transmitir el dolor y la sensibilidad, y las fibras tipo C son menos especializadas porque tienen menos mielina. Por lo tanto, ¿cuáles son las fibras del dolor visceral? Las fibras del dolor visceral son las fibras tipo C, dolor visceral. Por eso que al no tener mielina o poca mielina, su velocidad es lenta, inespecífica, sorda. En cambio, el dolor parietal, la vía somática, usa fibras tipo A. Y específicamente las fibras del dolor parietal, del dolor localizado, son las A delta, la cuarta A, fibras del dolor somático. Tiene más mielina, por eso es un dolor mucho más localizado. Y las demás, en su momento veremos, no es objetivo de esta parte de cirugía, pero solo para mencionarles las A alfa, ¿quién es la que tiene más mielina? Las que transmiten la motricidad. Son fibras mucho más especializadas, ¿ya? En conclusión, el dolor visceral se transmite por fibras tipo C. Arriba lo escribimos C. Y el dolor parietal A. A delta, si quieren le ponemos. Ya está. ¿Ok? Listo. Cerramos esta parte. Abajo a la izquierda tienen algunas zonas de localización del dolor más frecuentes, epigástrico, mesogástrico, hipogástrico, pero que lo vamos a ir viendo con las diferentes patologías. Empezamos con el tema más preguntado, el más fácil, que ustedes lo conocen, y si hay por aquí algún interno, pues este tema lo domina al revés y al derecho, sobre todo si es que ya roto por cirugía, ¿ya? Pero vamos a algunos detalles que a veces se nos pasan y nos hacen equivocar en una pregunta que se debe asegurar. La apendicitis aguda. El apéndice es un divertículo que está al final del ciego, etc. Eso lo saben, la unión de las 3 tenias y demás. Lo importante acá, ¿quién irriga el apéndice? La arteria apendicular. Está fácil. Rama de la arteria secal posterior, rama de la arteria iliocecal. Esas dos intermedias, ¿vale? Quizá si no se acuerdan no hay problema. Pero lo que nunca deben olvidar es que la irrigación viene del tronco mesentérico superior, de la arteria mesentérica superior. Paréntesis, ¿de dónde a dónde irriga la arteria mesentérica superior? Irriga el intestino primitivo medio, ¿no? del embrión. Irriga desde la segunda porción del duodeno hasta el colon transverso.
ya sea la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal, ya sea la mitad, dependiendo del libro que lea, pero el colon transverso, en cierta parte. Entonces, ahí está incluido el apéndice. Muy bien. La irrigación es fácil. Lo más importante acá no es tanto la irrigación, sino el drenaje venoso. ¿Cuál es el drenaje venoso del apéndice? Igualito, la vena apendicular. ¿Y la vena apendicular dónde drena finalmente? En la vena mesentérica superior, igualito que la irrigación arterial. ¿Y la vena mesentérica superior dónde drena? A la vena porta. Por lo tanto, el apéndice está en comunicación con el hígado por vía portal. Entonces, ¿puede haber una apendicitis con ictericia? Sí. ¿Puede haber una apendicitis con elevación de las transaminasas? Sí. ¿Puede haber una apendicitis con dolor en hipocondrio derecho? Sí. Todo puede ser. ¿Cómo se llama esa patología? Tromboflebitis portal o pileflebitis. Lo vamos a ver en un ratito. Pero lo que vamos es que el apéndice está en comunicación con el hígado. ¿Ok? Listo. Eso en cuanto a la irrigación del apéndice. La localización, abajo a la izquierda tienen las diferentes localizaciones que la conocen, retrocecal, paracecal, subcecal. Invéntese un nombre en relación al ciego y pónganle son 1000 localizaciones las que tienen. ¿Ya? Lo único que hay que recordar acá es cuál es la más frecuente. ¿Y cuál es la más frecuente? La retrocecal. La retrocecal, eso resaltamos. La retrocecal. Y hay que ponerle apellido, es la retrocecal ascendente. ¿Por qué? Esa flechita está señalando, la puntita del apéndice está señalando hacia arriba. Retrocecal ascendente. Tiene que ver con las rotaciones del intestino y demás. ¿Ya? Muy bien. Entramos a la apendicitis aguda propiamente dicho. La etiología de la apendicitis. La principal causa es la hiperplasia linfoidea, hiperplasia folicular, hiperplasia de las amígdalas de Rux. No confundan con Peyer. Las placas de Peyer están sobre todo en el íleo, en el intestino delgado. No es para apendicitis. Aquí son las placas de Rux. ¿Ok? ¿Listo? Esa es la causa más frecuente en niños. Niños. Porque ¿cuál es la causa más frecuente en adultos? La que está abajo. La obstrucción por fecalitos. Si les preguntan causa en niños, hiperplasia linfoidea, folicular o amigdaliana, cualquier sinónimo. En adultos, fecalitos. Y si no les ponen grupo etario, ¿cuál es la causa más frecuente en general? La de los niños. ¿Ya? Muy bien. Otras causas, las parasitosis. ¿Qué parásitos pueden obstruir la base apendicular? Los oxiuros, sí, los oxiuros, que son los enterobius vermicularis, ¿no es cierto? Y el otro, trichuris, trichura. Cuidado, no son los ascaris. Los ascaris son para vía biliar. Los ascaris y fasciolas obstruyen sobre todo vía biliar. Acá son oxiuros y trichuris. Cuerpos extraños. ¿Qué cuerpos extraños? Pepitas, etcétera, cualquier cosa. Cálculos, pueden ser cualquiera. Neoplasias. ¿Qué neoplasias? ¿Cuál es la neoplasia más frecuente del apéndice? El tumor carcinoide. Es la neoplasia más frecuente del apéndice. Muy bien, ya está. Entonces ya tienen claro las causas. ¿Qué bacterias? Las bacterias que causan apendicitis son las mismas de la flora bacteriana normal del colon. Y son un montón. Acordémonos solo de los anaerobios y de los aerobios. ¿Cuál es el anaerobio más frecuente? Bacteroides frágiles. ¿Y cuál es el aerobio más frecuente? Es un gram negativo, E. coli, ¿no? Sencillo, E. coli y bacteroides. No olviden que E. coli aparece en las fases, predomina en las fases no complicadas. En cambio, bacteroides predomina en las fases complicadas. Pero igual, los dos están en ambos momentos, ¿eh? Solo cuál predomina, no es que sea exclusivo. Muy bien, esta columna de la derecha es tal vez la parte más importante de este momento de la clase, que es la fisiopatología de la apendicitis, que en realidad va a ser similar a la fisiopatología de prácticamente todos los órganos de todas las patologías del abdomen agudo inflamatorio. Todo empieza con una obstrucción, ¿sí? Está de rojito. Y luego vienen las fases típicas de la apendicitis: congestiva, supurada, gangrenada, perforada. Ahí están sus sinónimos: la fase congestivo-catarral, supurado flemonosa, gangrenado necrótica. ¿Qué pasa en la fase congestiva? En la primera parte de la apendicitis hay disminución al flujo linfático. Por la obstrucción deja de drenar la linfa y luego hay disminución al flujo venoso. Por lo tanto, si no puede haber retorno linfático venoso, ¿qué pasa con el apéndice? Se hincha
se ensancha, se congestiona, de ahí viene el nombre de fase congestiva. Y cuando se aumenta de volumen, se congestiona, ¿quién se estira, entre comillas? La serosa, la capa externa, que es lo mismo que decir peritoneo visceral. Por eso que hay estimulación del peritoneo visceral y por eso que se dice que hay estimulación del peritoneo visceral y viene el dolor visceral de las primeras horas de las apendicitis, ¿ya? ¿Cuánto tiempo dura esta fase? 4 a 6 horas, 6 horas aproximadamente. Característica clínica, a la derecha le pongo dolor visceral. Ahora, el dolor visceral suele ir acompañado de náuseas y vómitos principalmente, ¿ya? Perdón. Listo, entonces, en las primeras 6 horas de la apendicitis, ojo, no hay proliferación bacteriana, principalmente solo congestión, ¿ya? Listo, viene la segunda fase luego, la fase supurada, en la cual ya hay proliferación sobre todo bacteriana y de células inflamatorias. ¿Cuánto dura eso? Más o menos 6 horas también. ¿Ok? ¿Qué caracteriza la fase supurada o flemonosa? Y el dolor ya no es visceral, sino el dolor viene a ser parietal. Un dolor localizado, estimulación de fibras tipo A, fibras somáticas, ¿cierto? Ya está. ¿Cuánto tiempo vamos? 12, ¿no? 6 horas de congestión, 6 horas de supuración. Luego de 12 horas viene la fase gangrenada o necrótica. ¿Y por qué se caracteriza la fase gangrenada? Aquí recién hay disminución de la irrigación arterial. La arteria es lo último que se obstruye. ¿Cuál fue primero? El flujo, drenaje linfático y venoso, ¿no? Ahora hay disminución de la irrigación arterial. Muy bien. Esta disminución de la irrigación arterial genera que haya isquemia. Y la isquemia, ¿a qué lleva? Finalmente a la gangrena, a la necrosis. ¿Qué bacterias empiezan a predominar en esta fase isquémica? Si ya no llega sangre, ya no hay oxígeno, por lo tanto estamos en un estado anaerobio. Esta es una fase donde predominan los anaerobios, por lo tanto bacteroides. En cambio arriba, en la fase supurada, ¿quién predominaba? Los gram negativos, ¿cierto? Ya está. ¿Listo? ¿Qué caracteriza esta fase de gangrena o necrosis? Fiebre. Por eso la fiebre es uno de los últimos síntomas que aparece en la apendicitis. Si su cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha empezó con fiebre, seguramente o con alta probabilidad no es apendicitis, ¿ya? Y la fase perforada, pues ya es lo que nos lleva a todas las complicaciones. Listo. Si tienen claro esta evolución fisiopatológica, que es común a prácticamente todas las vísceras en las cuales hay abdomen agudo inflamatorio, no van a tener ningún problema, por más difícil que sea la pregunta. Por ejemplo, ustedes usarían en un paciente, tiene una pregunta, haciendo un ejemplo con preguntas, una apendicitis de 8 horas de evolución, ¿ustedes usarían clindamicina como parte del manejo antibiótico? No, ¿verdad? Porque la clindamicina es para anaerobios. En cambio, a las 8 horas, ¿hay anaerobios? No, hay gram negativos predominantemente. Entonces solamente usan algo para gram negativos, amicacina, gentamicina, lo que fuere. ¿Qué más? Si les viene una pregunta, una persona sin ninguna patología asociada, joven, 20 años, que inicia enfermedad con fiebre y horas después se agrega fosa ilíaca, dolor en fosa ilíaca derecha, más Gurney positivo. ¿Será apendicitis? Es probable que no, porque tiene que seguir la secuencia. Primero el dolor visceral, luego las náuseas, vómitos, y después se localiza el dolor y luego la fiebre, ¿ya? En ese orden. Muy bien. Las complicaciones propias de la perforación tienen la lista abajo. Pueden ser las peritonitis o pueden ser las masas apendiculares. La peritonitis puede ser localizada o generalizada. ¿Cómo se define localizada? Cuando hay pus en un cuadrante. En cambio es generalizada cuando hay pus de peritonitis en más de un cuadrante, o sea, en 2 o más, mayor o igual a 2. Eso es un hallazgo generalmente intraoperatorio ya, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentra la pus. Y luego tenemos los abscesos y plastrones que corresponden a las masas apendiculares. El absceso apendicular es una masa que tiene pus en su interior y el plastrón es una masa seca, entre comillas. Vamos a aclarar bien esta parte para que no genere ninguna confusión. Cuando el apéndice se inflama, ¿quién va a su rescate a envolverlo y protegerlo y evitar que se perfore? El epiplón, ¿cierto? Si es que el epiplón
logra envolver, ahí estamos el cielo, el apéndice. Si el epiplon logra envolver al apéndice, es una cortinita, ¿no es cierto?, que termina envolviendo, lo protege. ¿De qué lo protege? No lo protege de que se perfore, igual se va a perforar. El tema es que esa perforación no genere una inflamación que se disemine. O sea, lo que hace el epiplon es plastronar al apéndice para evitar una peritonitis. Si el epiplon logra envolverlo, no solo el epiplon, el ilion, si es una chica, los ovarios, las trompas y todo lo que esté alrededor, forma una masa apendicular. Esa masa puede ser seca, o sea, el apéndice perforadito, inflamado, rodeado de intestinos, o sea, una masa no abscedada, o puede llenarse de pus en su interior. Ahí lo estoy pintando de rojo, que dentro de esa masa se llene de pus. Puede ser una masa abscedada. Entonces, la masa abscedada no es lo mismo que una peritonitis localizada. Cuidado, en la masa abscedada, la pus está dentro de la masa, del epiplon. En cambio, en la peritonitis localizada, la pus se diseminó en ese cuadrante. Ahí está. Eso es una peritonitis localizada, ¿ya? Y si la pus se salió a demás cuadrantes, es una peritonitis generalizada. No confundir entonces masa abscedada con peritonitis localizada, ¿ya? Suele haber ese error frecuentemente. No es lo mismo. Ahora, las masas, la masa abscedada, ustedes lo pueden llamar simplemente absceso. Absceso apendicular. Perdón, al revés, ¿no? La masa abscedada. Y la masa no abscedada lo llaman plastrón. Plastrón apendicular. Entonces, si tiene un absceso, si es una masa abscedada, absceso, y si es una masa no abscedada, plastrón. ¿Ya está? Listo. Y finalmente, la última forma de complicación que está abajo en el multicuadrito, las pileflebitis. La pileflebitis es lo que se llama también tromboflebitis portal. O sea, cuando hay envío de trombos sépticos desde el apéndice al hígado a través de la vena porta. Es un tipo de hepatitis. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Ahora vamos con las apendicitis y cuadro clínico, el diagnóstico. La clínica de la apendicitis sigue una secuencia que está con 1, 2, 3 acá. Se llama cronología de Murphy o secuencia de Murphy. Cronología o secuencia de Murphy. ¿Cuál es? Siempre en ese orden. Dolor, náuseas, vómitos y después fiebre. Ya hemos visto por qué, ¿no es cierto? Ahora, si bien esta es la secuencia de Murphy, ojo, no es secuencia de McBurney, porque una vez vino así en el examen, el signo doloroso es McBurney, pero el nombre de la secuencia es Murphy, ¿ya? Si bien esta es la secuencia, arriba con el número 0, ven anorexia. Anorexia. ¿Qué es la anorexia? Es un síntoma muy inespecífico. De hecho, es el más inespecífico de la apendicitis. Pero cuando hay anorexia y es apendicitis, la anorexia suele aparecer antes que el dolor incluso. ¿Ok? Pero es muy inespecífico. Ahora, ¿puede haber estreñimiento, diarrea, poliaquiuria, disuria? Sí. ¿Un paciente con diarrea descarta apendicitis? No. ¿Tiene síntomas urinarios, dolor al miccionar y todo demás? ¿Descarta apendicitis? No. ¿Por qué da diarrea, poliaquiuria, disuria, síntomas urinarios, gastrointestinales? Generalmente cuando el apéndice tiene localización pélvica. Los apéndices pélvicos, o sea que la puntita está yendo justo en contacto con el recto o con la vejiga o demás, puede dar síntomas urinarios o disuria, o diarrea incluso, ¿ya? O incluso cuando ya hay una peritonitis puede haber esta sintomatología. Los puntos dolorosos, tienen que recordarlos. Ese rojito, ¿cuál es? McBurney, ¿no es cierto? El punto doloroso que está en la unión entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, tercio medio con tercio externo. Ya está. Eso lo saben un montón. El asunto es qué tipo de apéndices identifica McBurney. Y McBurney identifica sobre todo los parasecales. ¿Ya? ¿Cuál es el otro puntito? El amarillito, el del costado, el del otro tercio. El punto de Morris. El amarillito es Morris, estaba en el texto. ¿Qué localización da? Pues en ese punto suele estar la válvula ileocecal. Por lo tanto, Morris da los paraileales. Los paraileales. Paraileal. Luego viene ese punto azul, que está en la línea que une las dos espinas ilíacas anteriores superiores. Se divide en tres, y el que está entre el tercio derecho y el tercio medio. El punto azul es Lanz.
Ese punto de Lanz que identifica apéndices pélvicos. Ahí duele justo cuando hay síntomas urinarios, cuando hay diarrea en la apendicitis. Y el punto finalmente, el verdecito que aparece arriba, centímetros por encima de McBurney, un poquito yéndose hacia la espalda, Lesene. ¿Qué apéndices identifica Lesene? Retrosecales. Retrosecales. ¿Ya está? Listo. Pues, cuidado porque si bien la localización del apéndice suele ser más frecuente retrosecal, el punto doloroso de McBurney sigue siendo el más clásico. Y esto porque McBurney también puede identificar los retrosecales. Entonces, McBurney en realidad identifica los que están delante del ciego, a los costaditos del ciego o incluso detrás. Un poquito menos específico para los que están detrás, pero igual los puede identificar. Por eso sigue siendo el signo clásico, así que no nos rayemos por el tema de la frecuencia y demás, ¿ya? Los signos, la lista de signos es larguísima, son como 100. Y hoy en día que se usan más ecografías y tomografías, cada vez están más en desuso y estas son las 4 que nunca deben olvidar. Bloomberg, Robson, iliopsoas y obturador. Bloomberg lo conocen, se le conoce como el signo de rebote, ¿no es cierto? Es el que aparece sobre todo después de 24 horas. Ahora, un detalle sobre las 24 horas. Acá. Hace un rato, como recuerdo, vimos cuánto dura la fase congestiva. 6 horas. Luego viene la fase supurada, 6 horas, van 12. Después de 12 horas, el apéndice se empieza a hacer isquémico. Y esto es para todos los órganos, ¿eh? La mayoría de órganos se hacen isquémicos a las 12 horas generalmente, de que deje de recibir irrigación. La fase gangrenada, ¿cuánto tiempo dura? Más o menos 12 horas antes que se perfore, ¿ya? O sea, ¿cuánto tiempo dura toda la evolución? Aprox 6, 6, 12, 24 horas. A las 24 horas suele perforarse en general cualquier órgano. Y en ese momento es el que recién se hace positivo el Bloomberg. Entonces, en nuestro cuadrito que tenemos por acá, el signo de Bloomberg de rebote es presente a partir de 24 horas. Así que no tienen que buscar Bloomberg a las 7, 8 horas de evolución. Peor lo hacen doler al pobre paciente. Signo de Robson, cuando palpan el lado izquierdo y duele el derecho, ¿no es cierto? Pero ojo, no es cualquier palpación, es llevar el aire del colon de retro. Si palpan la fosa ilíaca izquierda y ordeñan, entre comillas, el colon hacia atrás, de regreso, descendente, transverso y luego el colon ascendente hacia abajo. O sea, dibujan el colon presionando, pero de reversa. Eso hace que lleven aire hacia el ciego se distienda y la distensión del ciego es el que hace doler el apéndice, ¿ya? No es que estén presionando el lado izquierdo a ver si le duele el lado derecho por reflejo ni nada de eso. Iliopsoas, ¿cuál es? El iliopsoas es el primer signo de arriba, en la primera fotito, y es cuando el apéndice está ubicado por encima del músculo psoas y la paciente en decúbito lateral y hay hiperextensión del miembro inferior, ¿no? Aquí sobre todo acuérdense la foto. Y la segunda imagen, la de abajo, es la del obturador. Obturador, flexión del miembro inferior y rotación. El obturador duele sobre todo cuando el apéndice está en una localización pélvica. ¿Ok? ¿Listo? Ya está. Bloomberg y Robson evidentemente son los más preguntados. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares podemos tomar en apendicitis? En principio, el hemograma es útil. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el hemograma? Leucocitosis. Leucocitosis, o sea, más de 10.000 leucocitos. ¿Y qué más? Reactantes de fase aguda, dice. Abajo, ¿cuál es el reactante más importante? PCR, ¿cierto? El examen de orina, ¿para qué sirve el examen de orina? Para alejar la posibilidad de ITU, de una infección urinaria. ¿Y qué estudio no deben encontrar en el examen de orina? O sea, si está presente es ITU, y si está ausente es apendicitis. Si está presente los nitritos. Nitritos positivo, ITU. Entonces, para que sea apendicitis, nitritos negativo. Entonces, cuando hay nitritos, es más sugestivo que sea una ITU. No solo nitritos, estearasa leucocitaria, cilindros y demás. Pero el más específico para ITU es nitritos. La radiografía abdominal no es muy útil, puede ayudar a encontrar ciertos grados de obstrucción. La radiografía de tórax, ¿para qué? Como para buscar una posible neumonía basal derecha como el diagnóstico diferencial. La ecografía está resaltado. ¿A quiénes le tienen que tomar sí o sí ecografía? Mujeres en edad fértil. Toda mujer en edad fértil, joven,
que venga por un cuadro de doble fosa ilíaca derecha, tienen que tomarle su ecografía. Aunque les diga que no, nunca, doctor, ni con el pétalo de una rosa, igual les tienen que tomar su ecografía, ¿ya? Buscando embarazo ectópico, patologías anexiales y demás. Laparoscopía y enema opaco. La laparoscopía no solo es diagnóstico, sino tratamiento, y el enema opaco suele ser ya están en desuso. Pueden usar enema opaco, o sea, radiografía con contraste, pero si es que tiene menos de 24 horas, antes que se perfore. Pero ya está en desuso, ¿ah? Igual lo van a encontrar ahí en bancos de preguntas todavía como un estudio de cierta utilidad. Ahora, abajo tienen algunas diferencias, abajo a la izquierda, entre la ecografía, tomografía y la resonancia como estudios de utilidad en diagnóstico de apendicitis. Resumimos este cuadrito solo con 3 palabras o 3 conceptos. En principio, la ultrasonografía que está arriba o ecografía es el estudio inicial o es un estudio útil, pero no es el de elección, no es el gold estándar ni nada de eso, ¿ya? ¿Cuál es el gold estándar? La tomografía. Es el gold estándar, por lo tanto, el más específico, etcétera. Y todos los sinónimos epidemiológicos, estadísticos que le puedan poner. Gold estándar para diagnóstico de apendicitis. Y la resonancia que está abajo también da información, pero ¿en quiénes se indica resonancia? En las gestantes. ¿Por qué? Porque a las gestantes no les pueden hacer tomografía por la radiación, ¿cierto? Entonces, en las gorditas, en las embarazadas, tienen que tomarles resonancia. Gestantes, ¿no? Que es inocuo para el bebé. Muy bien, independientemente del estudio que hagan, eco, TAC o resonancia, a la derecha tienen los hallazgos que van a encontrar en ellos. Resumimos, ¿cuáles son los hallazgos principales? Apéndice dilatado, es decir, que tenga más de 6 milímetros de diámetro. O sea, dice más, no dice mayor o igual. Por lo tanto, a partir de 7. A partir de 7 milímetros en adelante, ya diagnostican apendicitis. ¿Cuál es el otro hallazgo? El de abajo, el segundo en importancia, grosor de pared más de 2 milímetros. Grosor de pared más de 2 milímetros. Cuidado con ese dato. Una cosa es el diámetro de la apendicitis, que mide 6 milímetros como máximo, y otra es el grosor de la pared. O sea, eso de acá, que no debe medir más de 2 milímetros. ¿Ya? Listo. Eso lo van a hallar ya sea por ecografía, por tomografía o por resonancia. Por supuesto que el que va a ser más exacto es una tomografía, porque a veces la ecografía ni siquiera va a encontrar el apéndice, ¿ya? Entonces, resaltemos esas 2 líneas como criterios de estudios de imágenes para apendicitis: diámetro y engrosamiento de pared. Otros adicionales que ya no son cuantitativamente tan exactos: abundante grasa periapendicular, engrosamiento, inflamación de la pared, la presencia del apendicolito. Ese puede ser importante, porque si tienen suerte y en la ecografía ven que justo una bolita está en la base del apéndice obstruyendo, como en esa ecografía que tenemos arriba, que la flechita, ahí la estoy pintando un poquito, ven que la señala, bingo, pues, ¿no? Ya ni siquiera midan nada. Ahí hay algo que está obstruyendo, tiene una fosa ilíaca derecha, se acabó. ¿Ok? Listo. Entonces, estas son las medidas que no deben olvidar. Ahora, este cuadrito es importantísimo. La escala de Alvarado. La escala de Alvarado es un score que ya se había dejado de usar. De hecho, ya ni siquiera se enseñaba. Ya estaba así como último tema. Sin embargo, hay 2 cosas. Uno, han vuelto a preguntar desde hace 3 años, todos los años, en casi todos los exámenes. Hasta en residentado me preguntado el año pasado. Y segundo, que cada vez se está volviendo a usar scores. ¿Por qué? Porque pues estamos en la década o en el siglo, no sé, de la medicina y la cirugía basada en evidencias y demás. Entonces, ustedes tienen que generalmente basar sus decisiones en scores, ¿ya? Si no, a la cárcel. No, pero a mí me parecía, pero sí, tenía magurna y todo, nada, la cárcel. Entonces tienen que poner en historias clínicas todo cuantificado como scores, generalmente para evitar problemas médico-legales y demás, y para tener evidencia de por qué lo están operando, ¿ya? Entonces, nuevamente Alvarado tuvo su última actualización el año 2017, ahí lo tienen, es un cuadro de up-to-date. El score de Alvarado, antes de ver sus criterios, tengan un concepto importante.
tiene principalmente un valor predictivo negativo. Valor predictivo negativo. Algo así como el dímero D, si es que por ahí han visto en algún momento. O sea, si Alvarado, independientemente de ahorita de los criterios, sale poquito, chiquito, aleja la posibilidad de una apendicitis y ustedes se quedan tranquilos. O sea, que salga negativo Alvarado dice, sí es negativo, tiene un buen valor predictivo negativo. Pero si Alvarado sale muy alto, positivo entre comillas, igual no les he diagnosticado. O sea, no tiene mucho valor. Su principal valor es cuando sale negativo, ¿ya? O sea, sirve más para descartar apendicitis que para diagnosticar. Eso como una pregunta posible. Ahora, entrando ya al criterio, ven que ahí hay diferentes puntajes, 1, 1, 2, 1, 1, 2, etc. Tradicionalmente Alvarado tenía un score de 10, pero en la actualización que se hizo para el 2017 llega solamente hasta 9. Ahora vamos a enumerarlos. En la primera línea que dice migración del dolor al cuadrante inferior derecho. O sea, tiene que haber migración. Empezó en la zona periumbilical y se fue a la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? No asuman que si ya duele en la fosa ilíaca derecha, no asuman que migró. Tiene que decirles el paciente la pregunta, primero me dolía acá arriba y ahora se fue acá abajo, ¿ya? Un puntito. El siguiente punto, anorexia o hiporexia, pérdida de apetito, un puntito. Náuseas o vómitos, cualquiera de los dos, un puntito. ¿Ya está? Luego viene dolor, irritación en el cuadrante inferior derecho. Eso es lo mismo que decir McBurney. Bueno, puede ser Morris, puede ser Lance, puede ser Lesene, pero un dolor en fosa ilíaca derecha. 2 puntos. Es importantísimo, ¿no? 2 puntazos. Y abajo que dice dolor al rebote. Eso es Bloomberg, ¿no es cierto? En el cuadrante inferior derecho. Un punto. ¿Ya? Luego alza térmica. Acá dice fiebre, pero ojo, no se rayen con su definición de que no, pero que es febrícula, no es fiebre, etc. Cuantificado más de 37.5 ya le dan el punto. O sea, a partir de 37.6, ¿ya? Y al último, leucocitosis. Leucocitosis, como más de 10.000 leucocitos en el recuento del hemograma. 2 puntazos también. ¿Cuáles son los criterios más importantes entonces? El dolor en la fosa ilíaca derecha y la leucocitosis. Todo suma 9. ¿Cuál es el otro que falta que antes estaba y ya lo sacaron? La desviación izquierda. La desviación izquierda, que es más de 500 abastonados o elementos inmaduros en la fórmula absoluta del leucocito, o el más del 5% que conocemos ustedes, ¿ya? Ya no está. ¿Por qué lo quitaron? Lo quitaron porque le daban un punto a la división izquierda, y si ven, el hemograma valía 2 puntos y la división izquierda 1 punto. O sea, un examen de sangre positivo valía ¿cuánto? 3 puntos. O sea, era lo más importante del diagnóstico de apendicitis, se convertía en un examen de sangre. Lo cual evidentemente va en contra de todos los patrones de la clínica y además, pues cuando hay laboratoritis, ¿qué tal si el examen del laboratorio está mal? No. Entonces se retiró. No tiene tanta importancia como el estudio clínico y la evolución y la historia, ¿ya? Listo. Ahora, esto se lo tienen que memorizar ustedes. Lo cierto es cómo se interpreta, y eso es lo que están preguntando últimamente. Alvarado les va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Cualquiera de estos valores, ¿sí? Si es que está entre el 1 y el 3, los 3 primeros, bacán, no es apendicitis, otra cosa será, porque le sigue doliendo, ¿no? Pero no es apendicitis. Descarta. Otras causas del dolor. Si es que está entre 4, 5 o 6, intermedio, tienen que pedir, no están seguros, tienen que pedir una tomografía. ¿Ya? Y si es que están entre 7, 8 o 9, idealmente una tomografía, pero porque les he dicho que si sale positivo, tampoco termina de definir que es apendicitis. O sea, si sale 7, 9 sale. ¿Están seguros que es apendicitis? ¿Es gol estándar, Alvarado? No. Igual deberían tomarle su tomografía. Pero pueden optar, está autorizado a hacer un tratamiento quirúrgico, una exploración quirúrgica a partir de 7. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el tema, y lo que estoy seguro que casi siempre les van a preguntar, es el punto intermedio. Cuando no han decidido 4, 5, 6, tomografía. Si no tienen TAC, ponen ecografía. Toman una ecografía ya. Ya están en el Perú, no tienen TAC, no tienen eco, no tienen nada en su hospital. ¿Por qué optan?
Bueno, tengo paciente con Alvarado de 5, no tengo TAC, no tengo eco. ¿Qué hago? No lo puedo operar todavía, el dolor está medio raro, no tiene leucocitosis, pero le duele. Esos casos raros, ¿no es cierto? Entonces, está validado observarlo por 12 horas. Si no tienen tomografía, no tienen ecografía, o la tomografía no les ayudó, pero ¿cómo una tomografía no nos va a ayudar si nos ha dicho que es el gol estándar? ¿Qué tal si la tomografía les dice, tiene 6.1 milímetros de dilatación, 2.25 milímetros de grosor de pared y Alvarado 4? ¿Lo operarían? Dudan, ¿no es cierto? O sea, la tomografía puede llegar a ser no concluyente, incluso si es que los valores no son tan exactos. O ya, pues, un tomógrafo de mala calidad y les salió indeterminado. No pueden decidir una cirugía. Por lo tanto, observación por 12 horas. Entonces, ¿cuándo se observa al paciente? Cuando no tienen estudios de imágenes en valores intermedios de Alvarado o estos fueron no concluyentes. Entonces, observación por 12 horas. Listo para la siguiente guardia, dicen, ¿no? Para el siguiente turno. Me lo explican al paciente. Luego de 12 horas, ya al siguiente reportan al siguiente turno, le dicen ya. El siguiente turno, ¿qué le va a pedir para calcular Alvarado de nuevo? Porque tiene que volver a calcular un hemograma. Porque la clínica lo saca ahí mismo, pero necesita un nuevo hemograma en 12 horas. Por lo tanto, 12 horas después va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. El dolor puede haber aumentado, puede haberse mantenido, como puede haber bajado dentro de 12 horas. Entonces, 12 horas después, si sale 1, 2, 3, ¿qué hacen? No es apendicitis. Listo, se acabó. Bajó el dolor, bajaron las náuseas, el hemograma se normalizó, qué sé yo, pero ya, no es apendicitis. Pero si le sale 4 en adelante, cirugía, exploración quirúrgica. Ahí sí ya no esperan. Con 4 ya deciden operar, ¿ya? Entonces, tengan bien en cuenta este cuadrito. Lo vamos a practicar bastante cuando tengamos fases de banqueo, de entrenamiento con preguntas. Y recomendación, pongan en sus historias clínicas, les va a ayudar porque les va a ayudar a fundamentar sus decisiones en las guardias y que no estén pues tras las rejas después. ¿Ok? Listo. A la derecha tienen toda una lista de diagnósticos diferenciales que puede ser más larga incluso, son un montón. Primero, vamos a enumerar las más importantes. Neoplasias apendiculares, como el tumor carcinoide, hemos dicho. ¿Ya? Puede dar un cuadro que aparenta apendicitis o en todo caso puede estar generando una apendicitis. La enteritis, la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica, resaltémoslo, es el diagnóstico diferencial más frecuente de apendicitis. El primer diagnóstico diferencial, sobre todo si es niño, adolescente o un joven, en niños. ¿Y qué dato, en pregunta de caso clínico, qué dato siempre les van a dar para que sea apendicitis, adenitis mesentérica, perdón? Resfrío en días previos, o tos, o lo que fuere, y además el hemograma tiene linfocitosis. No hay predominio de abastonado, sino de linfocitos, ¿ya? Está resfriado y encima está con linfocitosis ahora, olvídese, una adenitis mesentérica, no lean más. Torsiones de aumento, constipación, úlceras perforadas, invaginación o intussuscepción, toda la larga lista de problemas gastrointestinales, ginecológicos y demás. Embarazo ectópico, que está acá en las damas. Cuando les ponga un dolor en fosa ilíaca derecha y que es embarazo ectópico, ¿qué cosa siempre les va a decir la pregunta? ¿Qué dicen? Inicio brusco. Ruptura de un embarazo ectópico, por supuesto, ¿no? Inicio brusco. La apendicitis, por supuesto, que no tiene un inicio brusco, es insidioso, progresivo, que evoluciona. ¿Qué más? Enfermedades pélvicas inflamatorias, torsión de ovario, etcétera, y toda la lista. Torsiones de testículo, nefritis, cólicos renales, y toda la lista que usted ya conoce. No se olviden, adenitis mesentérica, la principal causa. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico diferencial, perdón. Muy bien. Cerramos el diagnóstico y pasamos al tratamiento. Y con esto cerramos apendicitis. El tratamiento de la apendicitis, ahí tienen un algoritmo un tanto complicado que lo vamos a deshacer. No vamos a meternos en mucho detalle acá. Es básicamente informativo para que
se lleven un dato, una información que probablemente la saben. Ustedes que leen todos los días, que me imagino que todos los días leen un par de artículos nuevos, en sus revistas y demás, leen harto, por ahí se han topado o se van a topar con una información que dice la apendicitis ya no se opera, ¿cierto? Y sí, es verdad, ya hay estudios que se están ya publicados, que se están haciendo algunos metaanálisis, algunas revisiones, aún sin una gran evidencia todavía, pero en las cuales la apendicitis ya no debe ser operada, sino tratada solo con antibióticos. Ahora, no todas las patologías apendiculares, sobre todo aquellas que están no perforadas. Y es lo único que vamos a ver de este algoritmo, así que están cerrando el circulito. Algunas no perforadas pueden recibir solamente tratamiento antibiótico intravenoso. Si es que hay mejoría con antibióticos intravenosos, hay mejoría, sí, alta, a casa, y no se opera, y se acabó. O sea, ciertas apendicitis que aún no se han perforado pueden manejarse con antibióticos, dejando la cirugía para los perforados o para aquellos que no mejoran con el tratamiento antibiótico, ¿ya? Ahora, no todas las apendicitis, salud, sino sobre todo aquellas que tienen una causa no obstructiva, es decir, no las que se obstruyó un fecalito, eso sí lo tienen que operar, sino aquellas que ha sido sobre todo por causa inflamatoria de las placas de Rux. Si son las amígdalas del apéndice que plum, se inflamaron, crecieron de tamaño y bloquearon la base, la obstruyeron, se pueden desinflamar. Y al desinflamarse puede ceder el cuadro apendicular con antibióticos y demás. Bajo ese concepto, aquellas no perforadas y que además sea por causa inflamatoria de Rux, de las amígdalas de Rux, puede optarse por un tratamiento antibiótico, ¿ya? Esta información no es para el examen. En el examen, el tratamiento sigue siendo quirúrgico. Esto es para que no sean paporreteros y algo nuevo tengan. Pero estoy seguro que dentro de seguramente cuando ustedes se preparen para el recientado dentro de 2 o 3 años, probablemente sí, ya digamos en esta lámina que diga, esta lámina vaya a decir, sí, el tratamiento es manejo antibiótico en estos casos y cirugía en estos casos, ¿ya? Entonces lo dejamos ahí por si les interesa revisar un poco el tema. De momento, para el examen es quirúrgico y punto, no hay más, apendicectomía, ¿ya? Ahora, la apendicectomía, como está arriba a la izquierda, puede ser incisional, abierta o laparoscópica. Ahora, hay dos tipos, hay dos conductas que se puede tomar con el apéndice, o lo hacen a muñón libre o le hacen una jareta invaginante, ¿ya? ¿De qué depende? De la base. Si la base está no comprometida, o sea, está en buen estado, está bonita, muñón libre. Y si la base está mala, está fea, jareta invaginante. ¿Y a qué se refiere? Pues cuando su apéndice está ahí, está inflamado, está el ciego, están sus tenias y demás. Entonces, ¿qué hacen? Ahí está el cuadro apendicular, ¿no? Feo, toda la zona de perforación y lo que quieran. Cortan el apéndice y le hacen un nudito, lo amarran y les queda un muñoncito, ¿sí? Eso es a muñón libre. Pero eso solo pueden hacer si es que la base está en buen estado. Pero ¿qué pasa si la base también está comprometida, está dañada, está inflamada? ¿Van a amarrar ahí? No, tienen que hacer una jaretita. Un puntito entra, sale, dan la vueltita y lo amarran. Un tipo de puntito que lo veremos en su momento en técnica quirúrgica que también tenemos programado, ¿ya? Pero bueno, muñón libre si está la base en buen estado, jareta si la base está en mal estado. ¿Ok? Listo. El manejo de las peritonitis, si es que tiene peritonitis y está localizada, la peritonitis localizada es apendicectomía, por supuesto, más podrían irse de frente a nada, hacer nada, solo su apendicectomía, su cierre de herida y sus antibióticos. Pero tradicionalmente siempre a la peritonitis localizada se le ha dejado un DREN, más drenaje, más DREN laminar. El Penrose, ¿no? Ese plastiquito que le dejan. Aunque en el Perú ponemos un guante, ¿no? Cortan un guante, no hay Penrose. Apendicectomía, más drenaje, más su antibiótico terapia. Listo, punto. La generalizada, igual, su apendicectomía, pero aquí sí tienen que lavar la cavidad. Lavado de cavidad peritoneal, ¿no? Más su antibiótico terapia. Listo. ¿En la localizada que está arriba se lava la cavidad? No. ¿Por qué no se lava la cavidad en la localizada? ¿Por qué? Porque si echan agua, van a lavar, van a terminar diseminando todo. O sea, de lo que era localizado, lo van a convertir en generalizado. Ya, pues, iatrogénico.
Entonces a la localizada solamente le sacan su apéndice, ponen su drencito y se acabó. A la generalizada sí hay que lavarlo. ¿Con cuánto líquido? Probablemente ustedes hayan leído reglas, que por kilo de peso, que 5 litros, 7 litros. Lo importante es hasta que esté clarito, limpio. Cuando yo hice la residencia, mis maestros decían hasta que te lo puedas tomar. Ya. O sea, con toda el agua necesaria, hasta que esté completamente limpio. ¿Ya? Punto. Ya sea por abierta, por laparoscópico, lo que fuere. Listo. Ahora, no sé, algunos han tenido profesores más clásicos que otros, de una escuela más antigua que otra, en el sentido de que algunos recomiendan dejar la herida abierta, ¿no? Peritonitis es una herida sucia, por lo tanto la herida no se debe suturar, se hacen cierres terciarios o lo que fuere. Esto no está demostrado, ya se han demostrado que dejar abierta la herida luego de una peritonitis no va a evitar que se infecte menos. Así que se recomienda cerrarla tempranamente. Esto se los comento porque en las preguntas que venían hace 20 años, que ustedes van a ver en sus bancos, todas dicen dejar la herida abierta, ¿ya? Después de una cirugía por una peritonitis. Hoy en día esto ya no se estila, se suele dejar cerradito todo, y si es que se infecta se volverá a abrir, pues se lavará, ¿ya? Poco probable que les pregunten algo así porque está en discusión, no es un tema completamente definido. Lo que sí, su drencito para localizadas y lavado de cavidad para las generalizadas, ¿ya? ¿Listo? Ahora, si es que no se ha hecho peritonitis, sino se ha ido una masa apendicular, como tienen ahí abajo, si es que es un plastrón o un absceso, no se hace apendicectomía de emergencia. ¿Qué se hace? En los plastrones solamente antibiótico terapia. Antibióticos. ¿Por cuánto tiempo? Si bien hay quienes dicen 10, 15, 20 días, lo cierto es que los antibióticos son hasta que la masa desaparezca. Si eso desaparece en 2 semanas, 2 semanas. Si desaparece en 4 semanas, 4 semanas de antibiótico cero, ¿ya? ¿Y cómo controlan? Con ecografías o tomografías que la masa vaya desapareciendo, ¿no? Antibiótico terapia y luego 3 meses después su apendicectomía diferida. Y si es que es un absceso, es diferente. Ahí, absceso es un chupo. ¿Y qué hacen con todo chupo? Lo drenan. Es una bola de pus. Por lo tanto, drenaje idealmente percutáneo, ya sea guía tomográfica, guía ecográfica o lo que fuere, sus antibióticos y demás. Y luego 3 meses después también le harán igualito su cirugía diferida. O en todo caso, si es que ya, pues, si el paciente está en muy mal estado, tendrán que operar. Pero no es lo ideal. Tachemos eso, no nos confundamos. En ambos casos, antibiótico terapia para los plastrones, drenaje para los abscesos. Se acabó. ¿Ok? Listo. ¿Qué situaciones especiales tenemos? Niños, las gorditas, las gestantes y los abuelitos. Los niños, primero, ¿por qué? Los niños son cuadros, se llaman situaciones especiales porque son cuadros atípicos. Es decir, no siguen la secuencia evolutiva de Murphy. Los niños no hacen Murphy, los niños se manifiestan principalmente con obstrucción intestinal. Nada que me dolió, que sí, doctor, primero tuve anorexia, luego me dolió, y luego tuve náuseas y ahora tengo fiebre. Nada. Vienen vomitando y distendidos y punto. Así se presentan los niños con apendicitis, ¿ya? Las gestantes, obviamente, pues no tienen fosa ilíaca derecha ni siquiera, ¿no? Todo está ocupado por un útero grávido. Entonces, en el diagnóstico es difícil, por eso el cuadro es atípico. Muchas veces el ginecólogo lo último en lo que piensa es una apendicitis, piensa que se rompió el útero, que en la placenta, una corioneonitis, algo. Pero en todo caso sigue siendo el cuadro apendicular, el cuadro quirúrgico, más frecuente de las gestantes. Eso les pueden preguntar así, ¿eh? ¿Cuál es el cuadro quirúrgico más frecuente de las gestantes? La apendicitis, igual que en las no gestantes también, ¿ya? El diagnóstico, lo dijimos hace un rato, no es con tomografía, sino con resonancia magnética. ¿Ya está? Y el tratamiento igualito la laparoscopía de elección puede ser, pero ojo, aquí en las gestantes la laparoscopía, sobre todo en el primer y segundo trimestre, porque en el tercer trimestre ya no va a haber espacio para hacer el neumoperitoneo de la laparoscopía, ¿no es cierto? Entonces ya no hay espacio para operar. Entonces en el tercer trimestre sí va a ser la laparotomía. En el primer y segundo, laparoscopía, y en el tercer trimestre la laparotomía. Y los abuelitos, ¿por qué son especiales? Porque están inmunosuprimidos. Todo abuelito se les considera inmunosuprimido. Por lo tanto, abuelito no hace fiebre. Puede estar con su peritonitis pudriéndose por dentro,
y no hace peritonitis. ¿Qué más no hace? Leucocitosis, no leucocitosis. Por lo tanto, su hemograma puede salir normal aun cuando esté en una peritonitis. ¿Ok? Listo. Hemos avanzado bien. Cerramos el tema de apendicitis. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Algo no claro? Listo. Tema sencillo, tema para asegurar, siempre viene. Y lo bueno es que es la evolución fisiopatológica que hemos hecho para apendicitis es prácticamente la misma que para el resto de patologías de abdomen agudo inflamatorio, para las colecistitis, para las diverticulitis y demás itis. Así que lo que viene ya toma como base esto. Muy bien, cerramos, cambiamos de tema.